A continuación vamos a dar resolución al ejercicio 3.122 del libro guía de transferencia de masa y calor referente a la conducción de calor en estado estacionario. Una pared plana con una temperatura superficial de 350 grados centígrados está conectada a aletas rectangulares rectas con un coeficiente de conductividad térmica de 235 watts sobre metro por Kelvin. Las aletas están expuestas a una temperatura ambiente de 25 grados centígrados y el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 154 watts sobre metro cuadrado por Kelvin. Cada aleta tiene una longitud de 50 milímetros, una base de 5 milímetros de espesor y una anchura de 100 milímetros. Determine la eficiencia, la razón de transferencia de calor y la efectividad de cada aleta mediante A, la tabla 3-3 y B, la figura 3-43. Entonces empezaremos con la resolución analítica y posteriormente su respectiva simulación en COMSOL. Primero extraemos los datos del problema. Entonces tenemos la temperatura superficial, el coeficiente de conductividad térmica, la temperatura ambiental o de convección, el coeficiente de transferencia por convección, la longitud, espesor y ancho de la aleta. Entonces con esto podemos proceder a resolver el literal A. Según la tabla 3-3, para las tablas rectangulares rectas tenemos todas las siguientes fórmulas. Entonces empezamos con el factor entre los coeficientes de transferencia de calor y entre el perímetro y el área de la aleta. Resolvemos y también determinamos la longitud de aleta corregida, tal como nos dan las fórmulas de la tabla. Entonces con esto podemos determinar el área superficial de la aleta y la efectividad de la misma siguiendo las fórmulas de ahí. Determinamos que la efectividad de la aleta es de 0.813. Así podemos determinar la transferencia de calor de una sola aleta. El ejercicio nos plantea solo una en una pared. Entonces la transferencia de calor en una aleta es más que la efectividad de la aleta por el coeficiente de transferencia de calor por convección, por el área superficial de la misma y por la variación de temperatura entre la temperatura superficial o de la pared y de la temperatura ambiental o de convección también en este caso. Entonces determinamos que la transferencia de calor en la aleta es de 427.252 watts. Y podemos determinar también la efectividad de la aleta, teniendo la transferencia de calor en la aleta y sobre la transferencia de calor, la parte que no es de la aleta. En este caso vemos que es el mismo uso de la fórmula sin la eficiencia y cambiando el área. En este caso que el área en la que no se involucra la aleta simplemente sería el área de la pared en la que está puesta la aleta, que sería simplemente el espesor por el ancho de lo que nos dice la parte de la aleta. Entonces determinamos que la efectividad es de 17.07. Ahora, para cumplir con el literal B, otro método de resolución es mediante la figura 3-43. Entonces tenemos que determinar primero la longitud de aleta corregida y el área según la longitud de la aleta corregida por el ancho. Así determinamos esta expresión según la tabla que nos da, que es la longitud, que es la raíz de la longitud de la aleta corregida al cubo por el coeficiente de calor por convección sobre la conductividad térmica por el área. El área que he determinado anteriormente, siendo la longitud corregida por el ancho. Determinamos que es aproximadamente 0.6, entonces correlacionamos y llegamos hasta el punto en el que nos dice el gráfico, la línea de trayectoria. En este caso de esta aleta rectangular que tenemos es de esta línea de aquí, justo la primera, e intersecamos entonces y vemos más o menos que nos da una efectividad de 0.81. Entonces podemos determinar nuevamente la transferencia de calor en una sola aleta. La misma fórmula, sino con estos datos extraídos de esta forma según la figura. Determinamos en este caso que es de 426 watts la transferencia de calor. Asimismo podemos determinar la efectividad de la misma aleta. La misma fórmula, simplemente va a cambiar
este parámetro por esta forma distinta de determinación y vemos que la efectividad es de 17.02. Notamos como tanto los resultados mediante el empleo de la tabla 3.3 y la figura 3.43 son bastante similares. No obstante, el valor con más precisión se obtiene gracias al uso de la tabla 3-3, es decir, por el método 1 o del literal A que se realizó al inicio. Ahora, para proceder con la simulación en COMSOL, empezamos con la construcción de la aleta y lo hacemos un software CAD como lo es de SolidWorks. Entonces empezamos la construcción con las medidas que nos proporciona el propio libro guía. Vamos construyendo en el plano, hacemos la extrusión y vamos construyendo la aleta y también la pared en la parte superior e inferior. Y hacemos lo más, como no tenemos las medidas, hacemos lo más próximo posible a la figura que nos proporciona el libro. Sin embargo, del resto de dimensiones, como si las tenemos, las ponemos exactamente iguales. Y particularmente ponemos en no mezclar los resultados o no unirlos, no merge results, para que la simulación en el COMSOL después se pueda hacer de una forma adecuada. Entonces, como vemos, se ponen que no hay que mezclar resultados y así se lo hace. Y guardamos el archivo de forma nativa, como es de forma convencional, y también una vez guardado en forma nativa se lo guarda como un archivo .stl para su posterior importación al COMSOL. Una vez dentro del software COMSOL, simplemente vamos a la parte del asesor del estudio en 3D y vamos a la parte de transferencia de calor y transferencia de calor en sólidos. Entonces agregamos, esperamos que se agregue y de ahí proseguimos con el estudio. Después de que seleccionamos de forma estacionaria y ponemos clic en hecho para comenzar con todo el estudio. Esperamos que se cargue y entramos directamente a la geometría, pero primero, como vimos todo nuestro dibujo o según las medidas y según el diseño del libro fue en milímetros, entonces lo cambiamos, vamos a geometría, clic derecho y ponemos en la parte de importar. Entonces vamos a nuestros archivos que guardamos y seleccionamos el archivo .stl que escogimos y lo importamos. Vemos que se carga perfectamente en el software console. Entonces formamos la unión final para que todo esté bien ensamblado en su lugar. Entonces nos dirigimos a transferencia de calor y vemos que todos los cuerpos han sido bien reconocidos. Entonces vamos a sólido y determinamos el coeficiente de conductividad térmica K, determinamos según el dato del libro que era 235 y en la densidad de capacidad calorífica igual definimos por el usuario y ponemos en 0, pues no nos es relevante. Vamos al flujo de calor, seleccionando clic derecho en la transferencia de calor y ponemos flujo de calor 1. Vamos y seleccionamos la parte donde existe el flujo de calor y es en la parte delantera de la figura, pues se está enfriando la aleta. Entonces vamos a eso, seleccionamos la parte de sólido en el flujo de calor convectivo y determinamos el coeficiente de transferencia de calor con el dato, lo cambiamos con el dato que nos da el problema del libro, que era de 154, y la temperatura del ambiente, en ese caso del aire que decía que estaba a 25 grados Celsius, según el dato del libro. Y así lo hacemos poniendo DC entre corchetes para que se entienda que es grados Celsius o centígrados. Ahora vamos a temperatura y la parte de atrás, lo de la pared que dice que está el ejercicio. Entonces la seleccionamos bien, ponemos de una forma cómoda toda la figura, tal como estaba en el libro mismo planteado para verlo de una forma mejor. Y cambiamos entonces así la temperatura a los 350 grados centígrados que nos decía el problema. Entonces verificamos que todo esté bien y así lo vamos viendo de uno en uno. La temperatura ambiente en la parte
de valores iniciales se lo puede dejar. Y también el aislamiento térmico es todo el resto que no se usa para tener unos resultados más precisos, y eso se lo puede obviar si es que se le selecciona las otras partes. El aislamiento térmico queda en general las partes que no fueron usadas. Entonces comprueba cada dato ingresado que esté bien. Entonces vamos a la malla, escogemos una malla más fina, mientras más fina mayor precisión en los resultados. Entonces ponemos en el construir todo y generamos el mallado, un mallado fino. Ponemos ahí en calcular, entonces esperamos que se calcule, se demora un poco y vemos como ahí se va a generar el diagrama de temperaturas mediante los colores, siendo en la parte de las paredes la mayor temperatura, como se ve en el gráfico de la derecha, y en las aletas la menor temperatura, y la transición de colores es como va disminuyendo la temperatura. Entonces vamos a valores y vamos al promedio de superficie, con clic derecho escogemos. Entonces una vez con eso podemos ir a la parte de la tabla, escogemos transferencia de calor en sólidos, la quinta opción, y la seleccionamos. Ponemos la dimensión Q, que era para nosotros definida como la transferencia de calor. Como vemos está en unidad de área, entonces tenemos que simplificar a simplemente que quede unidad de watts, y multiplicamos por el área superficial que se determina en el propio problema para tener un resultado completamente exacto de lo que debemos determinar. Todo esto en los valores derivados, porque aquí se realizan los cálculos y se procede con el promedio de superficies. Entonces una vez ponemos ese factor multiplicativo, seleccionamos la cara en la que tenemos la transferencia de calor, ponemos en evaluar, vemos cómo nos da aquel valor de 433 watts la transferencia de calor, y vemos cómo es extremadamente similar a lo que determinamos mediante el cálculo o análisis, sino que simplemente varía ligeramente, y el signo negativo es porque es un enfriamiento. Finalmente, para el cálculo del error, notamos como el resultado analítico es de 427.252 watts y el resultado experimental en console o en la simulación de 433.59 watts. Entonces determinamos el error relativo, nos da de 1.48%. El error experimental en la simulación puede deberse a la falta de medidas de la pared, por ejemplo, o de su espesor, de su altura. Aún así, con un error porcentual del 1.48% resultaría válido todo el análisis, y verificamos cómo se podía dar la transferencia de calor en la vida real.